Y ahora, bueno, va a charlar el doctor Luis Allegrini, como dije hoy, de síndrome de lisis tumoral, cuándo sospecharlo, formas de presentación que tiene esta patología y qué abordaje terapéutico podemos utilizar. Así que Luis, te escuchamos. Un segundo que acomodo acá el... Bien, ¿ahí se ve? Sí, perfecto. Genial. Bien, bueno, vamos a empezar con la parte de lo que es síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Como me presentaron, mi nombre es Luis Allegrini, soy perteneciente al Servicio de Clínica Médica del Hospital Pena de Bahía Blanca, actualmente también el instructor de la residencia. Bien, vamos a hablar un poco de una pequeña definición, vamos a ver algunos casos clínicos, incursionaremos un poquito en la fisiopatología, los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas que presenta este síndrome, y alguna forma de clasificarlos y el tratamiento. Bien, con respecto al síndrome de lisis tumoral, sí, es una emergencia oncológica. Se caracteriza por la liberación masiva del contenido de las células tumorales. Esta liberación masiva del contenido intracelular va a producir una disfunción multiorgánica y este síndrome presenta alta mortalidad. Por eso es importante tenerlo presente. En esta misma definición, claramente estamos hablando de pacientes que generalmente uno sabe el diagnóstico o lo pueden presentar de forma espontánea. Con respecto a los casos clínicos, vamos a ver inicialmente un varón de 71 años que consulta por una disnea de clase funcional tipo 2, con edema en miembros inferiores y con distensión abdominal que viene evolucionando en los últimos 2 meses. Con un laboratorio que presenta una anemia, normocítica normocrómica, una leucocitosis y una función renal normal. En el laboratorio de ingresos presenta una hiperfosfatemia, una hiperuricemia y un aumento de la LDH. En una ecografía se observa que hay líquido libre, hay ascitis de moderada cantidad y una formación sólida que estaría fija al peritoneo parietal. Presenta un GASA en la paracentesis, ¿sí?, de mayor a 1.1, una LDH mayor a 10.000 y con células mayor a 250.000. Estas tienen unas características de aspecto linfoide, bastante característico de un proceso linfoproliferativo. La citometría de flujo confirma un diagnóstico, un linfoma no-Hodgkin de células B maduras, puntualmente un linfoma Burkitt. El segundo caso es una mujer de 56 años que consulta por dolores óseos intensos, con un laboratorio que presenta una pancitopenia y una banda monoclonal IG lambda. Y también se ven cadenas ligeras en orina, con una biopsia medular ósea que es compatible con un mieloma múltiple. Inicia tratamiento con hidratación endovenosa, dexametasona y pamindronato. A las 48 horas desarrolla una hiperuricemia, una hiperfosfatemia y una falla renal. Y el tercer caso clínico es una mujer de 41 años que presenta febrícula, que en un examen físico aparentemente normal, no presenta visceromegalias, un laboratorio que presenta anemia, plaquetopenia y una leucocitosis mayor a 130.000, con una LDH elevada mayor a 3.000. Una función renal con un ácido úrico, calcio, fósforo y un diagrama plasmático que es normal al momento. Una punción de médula ósea con un diagnóstico de leucemia mieloide aguda, y se inician unas medidas preventivas, que ya veremos más adelante de qué se trata. Hasta acá son diagnósticos claros. Bien, la fisiopatología del síndrome de lisis tumoral, lo que nos habla es de una proliferación de células muy voluminosas que se rompen puntualmente, liberando todo su contenido, que esto tiene que ver con el contenido de los ácidos nucleicos, el fosfato de mucha cantidad, el potasio, ¿sí?, y muchas citoquinas. El estímulo puede ser un estímulo como una quimioterapia o radioterapia,
tenemos diagnóstico para esto, o puede ser también espontáneo, que no son los casos más frecuentes y están más asociados a grandes volúmenes de masa tumoral. Cuando se produce esta lisis tumoral, ¿sí?, dependiendo de cada uno de estos elementos intracelulares, vamos a tener distintas afectaciones y van a producir distintos tipos de lesiones en distintos órganos, ¿sí? Y ahí van a manifestar la clínica de estos pacientes, ¿sí? Con respecto a lo más habitual, a los ácidos nucleicos, ¿sí?, se liberan hiposantinas, que estas, mediante unas enzimas, las santina oxidasas, producen santinas, y estas luego producen ácido úrico, haciendo una acumulación muy rápida y drástica de este elemento en sangre que produce afectación renal e insuficiencia renal por su aumento. Lo mismo ocurre con la liberación del fosfato, que el aumento del fosfato lo que produce además también es una disminución rápida del calcio, produciendo una hipocalcemia que puede ser asintomática o sintomática, y manifestando la clínica de la cual hablaré después. La liberación también, de hecho el potasio es el ion más abundante intracelular, ¿sí?, se acumula rápidamente. Mientras tengamos una adaptación adecuada, digamos, podamos secretar por vía urinaria estos elementos, no vamos a tener un síndrome de lisis tumoral y se va a adaptar bien. Pero eso va a depender de la cantidad de liberación de los elementos intracelulares y la capacidad de nuestro riñón para poder responder a este aumento de esa demanda de excreción. Además, las citoquinas intracelulares que se liberan también producen lesión a nivel renal, hipotensión e inflamación. Esto empeora la función renal, por lo tanto, empeora la eliminación de los elementos que estamos hablando, y hacen que esa acumulación sea mucho más rápida, generando un círculo vicioso, empeorando el cuadro drásticamente. Bien. Bueno, con respecto a ¿en qué pacientes se producen estos? Sí, hay factores de riesgo que son los que nos van a tener atentos a esperar este síndrome. No se produce en todo el mundo, se produce en determinados pacientes. Estos son los que tienen habitualmente alguna enfermedad oncohematológica, ¿sí? Y estos factores de riesgo van a tener las distintas características, van a depender de la histología tumoral, ¿sí? Habitualmente los más asociados a riesgo son la leucemia amiloide aguda, los linfomas no Hodgkin, ¿sí?, sobre todo los que tienen mucho volumen tumoral, gran replicación tumoral, la leucemia linfocítica aguda, la crónica, y así en descenso como lo voy nombrando, hasta que los tumores sólidos son los que menos riesgo de lisis tumoral tienen, menos al 1,5%. Las características de la enfermedad, si bien un poco lo sobrepongo a lo anterior, ¿no?, porque nos hablan del volumen de la enfermedad, si tiene una gran LDH elevada, ¿sí?, la replicación celular y la sensibilidad de ese tumor a la quimioterapia o radioterapia. La función renal también es importante porque en un paciente que ya tiene un deterioro renal previo, ¿sí?, una lesión previa, una insuficiencia renal crónica, ¿sí?, o un paciente que está con hipovolemia o hiperuricemia, esto lo predispone a tener mayor riesgo de presentar lisis tumoral. Las características del paciente es fundamental, ¿sí?, mayores de 65 años, que presentan hepatosplenomegalia, ¿sí?, estén deshidratados, con hiponatremia, la insuficiencia renal crónica vuelve a aparecer, o una uropatía obstructiva. Marcadores bioquímicos, que son los que vamos a buscar, que nos hablan del pronóstico, ¿sí?, leucocitosis mayor a 5.000, LDH elevadas, fíjense, mayor a 400, cuando en los casos clínicos presentaban un gran nivel, ¿no? TGO mayor a 50, o hiperuricemia, se repiten. Y el tratamiento con que vamos a tratar estos pacientes, ¿sí? Esos tratamientos son, algunos producen o son estímulos superiores para generar una ruptura masiva de células tumorales. En el caso, principalmente las citarabinas, ciplastinas, los corticoides. Hay otros, el metotrexato, también anticuerpos monoclonales, pero es menos frecuente que las produzcan. Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas, como decía, esto va a depender de los elementos, de los hidroelectrolitos que están en el sistema,
y de la velocidad de instauración y de la falta de eliminación de los mismos, ¿sí? De forma general, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, letargo, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, arritmias, síncope. Puede ser que presente una muerte súbita en un paciente que no lo tenemos diagnosticado previamente, se puede manifestar de esta manera, o en el proceso de tratamiento, por supuesto. Convulsiones, calambres musculares, tetania. ¿Sí? Esto está más relacionado sobre todo a la hipocalcemia, a la hiponatremia. El dolor en el flanco si producen cálculos renales, pero esto no es lo más habitual, y esto tiene que ver con el contenido de urato, con la excreción de urato, y la formación de cristales de ácido úrico que los podemos detectar en la orina. Bien, estos pacientes, como decía, el aumento del potasio hace cambios en el electrocardiograma, genera arritmias, genera parestesias, mialgia, la hiperfosfatemia genera falla renal, convulsiones, hipocalcemia, con lo cual tenemos ¿sí? Los calambres musculares, ¿sí? Las contracturas, y bueno, el aumento de todos ellos inducen también una insuficiencia renal, oliguria, entre otros. Bien, ¿y cómo los clasificamos a estos pacientes? ¿Cómo los diagnosticamos y cuáles son los tipos de síndrome de lisis tumoral que presentan? Bueno, en la clasificación de Cairo-Bishop, ya esto del 2004 aproximadamente, hay dos tipos de síndrome de lisis tumoral. Uno que es de laboratorio, sin manifestaciones clínicas, y uno que es el que ya presenta manifestaciones clínicas. Para que el síndrome de lisis tumoral clínico esté presente, tiene que estar el de laboratorio, claramente, ¿no? En la sumatoria de los anteriores. ¿Y cuáles son esas características que presenta? ¿Sí? Esto lo va a presentar en un paciente que tiene, obviamente, algún antecedente de relevancia, estamos hablando de una enfermedad oncomatológica, que puede presentarlo 3 días antes, probablemente de forma espontánea, o hasta 7 días después de la quimioterapia. En ese intervalo de tiempo, en un paciente que está bien hidratado, con tratamiento adecuado, vamos a hablar de si presenta 2 criterios. Tenemos un síndrome de lisis tumoral de laboratorio. En este caso son el ácido úrico elevado, mayor a 8 miligramos, el potasio mayor a 6 miliequivalentes por litro, el fósforo mayor a 4,5, y el calcio, que tiene que estar corregido, en este caso menor a 70, o 7 miligramos de 50. Bien. Si tenemos estos laboratorios, también podemos utilizar con respecto a uno basal, que haya un 25% de aumento con respecto al anterior, bueno, el calcio un 25% de disminución. Ahora, ya con el diagnóstico de laboratorio del síndrome de lisis tumoral, si tenemos también clínica de ese paciente, podemos hablar de un síndrome de lisis tumoral clínico, que presenta mayor riesgo, ¿sí? Estos ya presentan en el laboratorio, ¿no? Puntualmente igual tiene una creatinina elevada, pero esto nos habla de una lesión renal aguda, vamos a comparar una anterior, o puede tener oliguria, o presentan convulsiones, arritmias, tetania, otros síntomas en general, o muerte súbita. Si yo tengo un signo clínico y los signos de laboratorio, ¿sí? Ya puedo diagnosticarlo con un síndrome de lisis tumoral. Bien, ¿y eso para qué lo hacemos? Porque de esta manera también, con este diagnóstico, podemos ver cómo lo vamos a evaluar y lo vamos a acompañar a nuestro paciente durante este proceso. Es importante tener en cuenta que uno de los factores que es muy importante es el tipo de histología que presenta el paciente o el tipo de enfermedad que tiene, porque son más de alto riesgo que otro tipo de enfermedades, ¿sí? Tenemos distintas neoplasias, pero los linfomas de Burkitt, por ejemplo, en general son de riesgo alto, suelen tener mucho volumen y suelen indizar rápidamente y hasta espontáneamente, ¿sí? Suelen presentar masas de mayores de 10 centímetros, que son las masas Burkitt que nos referimos, suelen tener LDH muy elevadas, ¿sí? Esos son de alto riesgo. Después tenemos algunos más del lado del bajo riesgo, que son los linfomas indolentes, con leucocitos menores a 50.000, con LDH bajas, ¿sí? Bueno, ¿y para qué los vamos a ir separando el riesgo? Porque dependiendo del riesgo es la mortalidad que presenta. Este síndrome sin tratamiento es de muy alta mortalidad. Entonces hay que tenerlo presente para poder evitarlo o tratarlo rápidamente. De bajo riesgo estamos hablando menos del 1%, ¿sí? De alto riesgo mayor al 5%, en el medio quedan los intermedios, y dependiendo de eso vamos a tomar distintas conductas. Bueno.